la que entregué yo. ¿Quién se acuerda? Nadie, ninguno vino. ¿Quién vino? ¿Quién vino? ¿Quién vino? A ver aquí. La pura Antonia. La Tonia, Tommy, la Tiare. Josué. Bueno, la clase pasada no sé si eh, se sabe la historia de Daniel. Estuvimos viendo tres cosas importantes ahí en Daniel 3. Vimos la prioridad que tiene que tener un creyente. Y vimos la historia de, como le digo yo, este párrafo de la escritura, Daniel capítulo 3, versículo del 1 al 12, donde en esa porción de la escritura encontramos la historia de estos tres jóvenes hebreos, tres hombres, varones hebreos, que a pesar de que se estaba viviendo un movimiento cultural muy fuerte en esa época, ¿cierto? Instaurada por el rey Nabucodonosor, había una especie de que todos tenían que hacer algo porque el rey, ¿cierto?, dispuso, hizo una orden, una ley, un edicto, porque el que no lo hacía, en este caso era arrodillarse frente a una estatua de 70 metros que él había construido. Y el que no lo hacía, moría. Así de simple, ¿ya? Pero es una especie de ¿cómo le puedo llamar? Una doctrina, ¿cierto? Una especie a ver, de viento cultural donde todos tenían que hacer lo que tenían que hacer. Y si no lo hacían, entonces estos tres varones hebreos, confiando en el Señor siempre, nunca se arrodillaron a, a esa estatua y incluso, ¿cierto? El rey los llama y les dice que él los iba a matar. Los echaron, de hecho, a un horno hirviendo, un horno con fuego, 7 veces más de lo normal. Pero ellos, ¿cierto?, tuvieron la capacidad, ¿cierto?, y la frente siempre en alto y diciendo, el Señor está con nosotros, y se metieron a ese horno con fuego y nunca les pasó nada. Entonces, finalmente, el Señor, ¿cierto?, después de todo esto, terminó em, el rey, ¿cierto?, Nabucodonosor, adorando a Dios, el pueblo, los poderosos, los ricos del pueblo, dice la porción de la Escritura, que terminaron, ¿cierto?, adorando a Dios y el Señor terminó siendo glorificado porque la prioridad era Dios, ¿cierto? Antes que un viento de doctrina, una cultura, ¿cierto?, que se estaba llevando en ese tiempo. Y bueno, vimos tres cosas principales ahí, que la prioridad espiritual no sigue las corrientes de este mundo, ¿cierto? Era una corriente que se le había eh, ocurrido a este rey de poder justamente eh, adorar, ¿cierto?, una imagen y la prioridad espiritual no sigue estas corrientes, la prioridad espiritual también en ocasiones debe de manifestarse, no siempre hay que quedarse callado, sino que tenemos que manifestarnos en el sentido de que somos creyentes y creemos en un Dios vivo, en un Dios todopoderoso, y también vimos que la prioridad espiritual era radical en el Señor y esta no cede ante las presiones. Y eso fue lo que vimos la vez anterior y en relación a esto, chicos, que vamos a ver algo similar, algo igual de importante y vamos a titular lo que espera Dios de un hijo creyente, ¿cierto? La vez anterior era las prioridades de un creyente y vimos que estos jóvenes pusieron la prioridad que era el Señor en su vida primero que nada, incluso por sobre la muerte. Y ahora vamos a ver qué espera Dios de un hijo creyente. Y bueno, podemos darnos cuenta, ¿cierto?, de que esto em, de un hijo, digamos, creyente que obedece a sus padres, ¿ah? Porque por ahí va el tema de hoy. ¿Ya? Vamos a ver Efesios 6, del 1 al 3. Efesios 6, del 1 al 3. Y ahí básicamente hay una instrucción del Señor para obedecer o honrar a nuestros padres. Entonces, y esto de la desobediencia en el ámbito secular, ¿cierto? En el ámbito del mundo, igual tiene diferentes nombres. Y lo podemos encontrar así, ha evolucionado de una desobediencia también personal, ¿cierto? Yo como Guido, desobediente, a también, ¿cierto?, una desobediencia a lo grupal. ¿Por qué? Porque hay corrientes, ¿cierto?, en el mundo, por ejemplo, el anarquismo, donde algunos toman la decisión por nosotros. Y se los voy a leer. Por ejemplo, tenemos los antisociales, ¿ya? Para irnos adentrando en esto de la desobediencia, chiquillos. El antisocial habitualmente, ¿cierto? Se usa este término para referirse a alguien que viola los acuerdos,
los acuerdos, digamos, o una ley o una sociedad debidamente ordenada, pasando límites explícitos como la violencia civil, el daño, las lesiones a otros, ¿cierto? Eso es más o menos el antisocial. Tenemos también el término anarquista, ¿ya? El anarquista es un tipo de rebeldía social, y esto lo vimos en el 18 de octubre para el estallido social. Un tipo de rebeldía social que incluye una insurrección directa frente a una autoridad. Un anarquista, por definición, ¿cierto? No se rige por la ley, sino por una ley propia. Él como que las leyes para él no existen, sino que la ley propia. Y por algo, ¿cierto? Aboga para que la violencia sea el medio para derrocar justamente al que está hoy en día gobernando, en este caso un presidente, por ejemplo. Pero tenemos un tercer término que es un poco difícil, no sé si lo han escuchado, heteronomista. ¿Lo habían escuchado? El término heteronomista, ¿no? No. Es un concepto que viene, obviamente, de la heteronomía y consiste en que el sujeto, una persona, ¿cierto?, ha dejado el criterio de lo bueno o de lo malo en un grupo de personas, ¿ya? Para que ellos, ¿cierto?, tomen las decisiones, ¿ya? Los heteronomistas, por ejemplo, si deciden golpear a una persona, se golpea, así de simple. Entonces, se hace que un grupo decida por cada uno de nosotros. El comunismo, por ejemplo, el comunismo, siempre se hace lo que decida el partido. Ese es un grupo heteronomista. Aunque también en lo cultural, las modas de hoy en día y, y estos, ¿cierto? Estas corrientes culturales y del mundo son heteronomistas. Y eso significa que muchas veces, ¿cierto?, ahogan nuestro pensamiento o nuestra identidad personal y terminan diciendo o terminan en realidad tomando las decisiones por nosotros, ¿ya? O muchas veces, ¿cierto?, por no ir en contra de ese grupo, terminamos cediendo a la presión. Y eso también es seguir las corrientes de este mundo. Sin embargo, chiquillos, siempre es bueno preguntarse, eh, y la pregunta que hice más arriba, ¿qué espera Dios de un hijo creyente? ¿De ser antisocial? ¿De ser anarquista? ¿De ser heteronomista? ¿De seguir las corrientes de este mundo? ¿Qué espera en realidad Dios de un hijo creyente? Eso es lo que hay que preguntarse siempre. Y después, bueno, después de este paso por estos conceptos medios raros, vamos a ver qué define la Biblia, ¿cierto? O cómo define la Biblia a un hijo que no toma en cuenta a sus padres, respecto de esta enseñanza que vamos a ver en Efesios 6, ¿cierto? Del 1 al 3. Notemos un solo versículo, no lo busquen, ¿cierto? Solo pongan atención para ver cómo es calificado un hijo desobediente que no toma en cuenta a sus padres, ¿ya? Y nos vamos al Antiguo Testamento, ¿cierto? Deuteronomio 21, del 18 al 21 dice, si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, pongan atención en esto, y habiéndole castigado, ¿cierto? Ya había un castigo de por medio, pero aún así el hijo era contumaz y rebelde. Habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Imagínense, habiendo ya un castigo, el hijo seguía siendo contumaz y rebelde. ¿Qué hacían los padres en ese tiempo? Lo tomaban, ambos padres, lo tomaban, lo ponían, ¿cierto?, en la puerta del lugar donde él vivía y llamaban a los ancianos en la ciudad. ¿Pero para qué? Y aquí viene la respuesta, viene el castigo que tenían estos hijos contumaces y rebeldes. Entonces, todos los hombres de su ciudad los apedrearán y morirán. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Tremendo castigo, ¿cierto? Por ser contumaz y rebelde. Y esto de contumaz y rebelde, hermanos, son eh, respuestas, ¿cierto? O es el significado a alguien que desea ser autónomo, ¿ya? Y obviamente la autonomía implica no tomar en cuenta las normas que ya están
plantadas, ¿cierto?, que están impuestas, sino las mismas normas que uno se quiere imponer, o las normas propias. Noten que el castigo era súper drástico. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrarán y morirán. Así quitarán el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Ahora, chicos, el Nuevo Testamento espera, ¿cierto?, que los hijos, referente a este pasaje de Deuteronomio, obedezcan a sus padres, ¿cierto? Y es algo que se da aquí por sentado, porque el castigo era drástico, ¿cierto? Aunque a veces nos encontramos con lo opuesto. Pero ¿qué desea Dios específicamente para los hijos? ¿Qué implica, ¿cierto?, obedecer a nuestros padres, ¿cierto? Y honrarlos. Y hoy, chiquillos, quiero entregarle tres razones que nos entrega esta porción de la Escritura ahí en Efesios 6:5, ¿cierto? Del por qué debemos obedecer a nuestros padres, independiente o no sean creyentes, ¿ya? Independiente de ser creyente o no, ¿cuáles son las tres razones que nos entrega esta porción de la Escritura del por qué debemos obedecer? ¿Ya? Mayor aún, si ustedes son conscientes, ¿ya?, de que esto es un mandamiento explícito en el Antiguo Testamento y que también se refuerza y se reitera en el Nuevo Testamento. ¿Ya? Antes de adentrarnos más en el pasaje, quiero que oremos para que el Señor también nos pueda dirigir. Padre, gracias le doy a usted por este tiempo, como ya habíamos agradecido, por todo lo que hace con cada uno de nosotros. Ayúdenos a que lo que salga de mi boca, Padre, sea palabra suya y que mis hermanos también puedan escuchar, eh, estar convencidos, Señor, de lo que usted dice, Padre, y seguir sus reglas, seguir sus normas, seguir su consejo y también ponerlos en práctica en su vida diaria. Gracias, Señor, porque sabemos que usted es bueno con nosotros cada día, por su misericordia que tiene con cada uno de nosotros. Y entregamos todo este culto, Señor, a usted y que todo lo que hagamos sea agradable para usted. Diríjanos en todo, dirija nuestros corazones, dirija nuestra mente, para que escuchemos, podamos recibir de su consejo, pero también podamos vivir en torno a su consejo. Muchas gracias, Padre bendito. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermano, como decía, abra su Biblia en Efesios 6, del 1 al 3. Aquí notaremos, chiquillos, las tres razones del por qué como hijos, ¿cierto?, debemos obedecer a nuestros padres. Y así dice la palabra del Señor: hijos, versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, dice, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque es el primer mandamiento con promesa. Y el 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, ¿qué es lo primero que espera Dios de sus hijos o de los hijos, ¿cierto? En relación a esto de obedecer y honrar a los padres. Lo primero es que obedezcamos a nuestros padres, ¿ya? Eso es lo que dice en el versículo 1. Y como señala este texto, y es evidente, ¿cierto?, en sus primeras palabras, que los hijos debemos obedecer a nuestros padres. Y algunas aclaraciones acá, ¿cierto? Para ir, ¿cierto?, reafirmando esto que nos dice la Escritura. 6 puntos importantes para aquellos hijos que debemos obedecer a nuestros padres. Lo primero es obedecer, ¿cierto? Esto significa que es un mandato y no es una sugerencia, porque el Señor nos dice, hijos, obedeced a nuestros padres, no nos dice, por favor, obedezcan. O que caiga la posibilidad de obedecer, sino que es un imperativo, es un mandato, ¿ya? Punto 2, el texto dice, a vuestros padres, hijos, obedecer a vuestros padres, o sea, solo al papá, solo a la mamá. Dice que a vuestros padres, la orden de una madre no puede ser inferior a la orden que da o a la instrucción que da una madre, un padre, por ejemplo. Y Dios dice que ambos son la autoridad en la casa de nosotros. Punto 3, la palabra obediencia implica también una subordinación. Esta es una palabra que se utiliza mucho, ¿cierto? Una palabra militar. Se utiliza en las escuelas matrices, en carabineros, en militar, en la Fuerza Aérea, en la Marina, ¿cierto? Se ocupa esta palabra subordinación y se trata de alguien que está bajo la autoridad o bajo, ¿cierto?, un mandato de otro, ¿ya?
Y esto implica que un hijo desobediente no reconoce, ¿cierto?, la autoridad de alguien. Por lo tanto, un hijo que obedece sí reconoce que no es autónomo y reconoce que los padres, ¿cierto?, que estamos bajo la autoridad de los padres, que igual que un militar. Punto 4. Obedecer implica también un acto consciente, un acto racional, un acto pensado, que es personal por lo demás, ¿cierto? Y por sobre todo, voluntario. O sea, no nos pueden obligar a obedecer algo, pero nosotros mientras más cerca estamos de Dios, chiquillos, mientras más amamos al Señor, más amamos a nuestros padres. Por lo tanto, es algo que va a ser voluntario. Es lo mismo cuando nosotros los adultos, ¿cierto?, no estamos casados y el Señor nos manda que esto es como una pirámide. Mientras más cerca estamos del Señor, más cerca estamos de nuestra esposa, del corazón de nuestra esposa, ¿ya? Y ustedes como jóvenes, mientras más cerca están del Señor, más cerca van a estar de sus padres y más le van a honrar. Noten un poquito el texto, dice obedecer en el Señor. Este punto es importante porque Dios desea, ¿cierto?, que ustedes también obedezcamos, ¿cierto?, a nuestros padres en el Señor. Y es una razón suficiente para hacerlo. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda, ¿cierto?, a obedecerle a nuestros padres. Y el punto 6, ¿cierto?, dice, Dios, eh, Dios espera también que podamos considerar que obedecer a nuestros padres, como dice ahí, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es, ¿qué dice su Biblia? Justo, ¿ya? Entonces Dios espera que consideremos obedecer a nuestros padres porque es justo, porque esto es justo, dice, y ahí está el resultado. Y de hecho, esta es la razón porque debemos, ¿cierto?, obedecer a nuestros padres, porque es justo, dice el Señor. Porque simplemente esto de obedecer, ¿cierto? Es lo que quiere el Señor y Él ve que es justo que nosotros tengamos que obedecer. Y justo también es una cualidad del Señor, una cualidad de Dios, que solo Dios tiene, porque no hay nadie que sea justo, ¿ya? ¿Qué otra cosa espera de ti Dios, ¿cierto? Como hijo o hija. Dijimos lo primero, ¿cierto? Que obedezcas a tus padres. Lo segundo es que honres a tus padres. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Versículo 1. Versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. El texto es claro, hermano. El texto es súper claro en esto. Y lo segundo es que Dios nos pide acá es que los hijos, yo también soy hijo, ¿cierto? O podamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Y eso es lo que nos pide el Señor. Veamos a qué se refiere esto y aquí hay cuatro cosas importantes en este segundo punto. Honrar, chicos, honrar es en el original, en griego, ¿cierto? Es la palabra timao, ¿ya? Es una palabra bien importante que significa respetar, apreciar, pero también incluye valorar. O sea, el Señor nos pide que respetemos a nuestros padres, que apreciemos a nuestros padres, valoremos a nuestros padres, pero que también, ¿cierto?, los pongamos en un lugar especial en nuestra vida. Eso es todo lo que enmarca, ¿cierto?, esta palabra estimados. No solamente, ¿cierto?, que quede como honra. En realidad la honra en su original, como le decía griego, tiene que ver con estos cuatro puntos. Respetar, apreciar, valorar y dar un lugar especial en la vida, ¿cierto?, de cada uno a nuestros padres. Honrar, chicos, también, al igual que obedecer, es un mandamiento. Es un mandamiento y este mandamiento además incluye una promesa. Y en Deuteronomio 5:16 dice, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días. ¿Y qué más dice? Y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Es una promesa, un mandamiento con promesa. O sea, respeta, ¿cierto?, a tu padre, o perdón, obedece a tu padre, honra a tu padre, o a tu madre también. ¿Por qué? Porque el Señor dice que es un mandamiento con promesa. O sea, si ustedes lo hacen, larga vida tendrán.
Si ustedes lo hacen, los días de tu vida serán prolongados, porque así lo dice Jehová. Punto 3. Honrar también implica tomar en cuenta la autoridad de nuestros padres. Eh, Como dice Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Chiquillos, incluso nuestros padres, como autoridad de nuestra vida, autoridad de nuestra casa, han sido puestos por Dios. No es al azar. El Señor puso a cada uno, ¿cierto?, en el lugar donde deben nacer, en el hogar donde deben nacer, y a nuestros padres los puso por autoridad. Y Romanos 13 dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que no hay, ¿cierto? Por Dios han sido, perdón, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que, miren esto, quien se oponga a la autoridad o a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, escuchen bien, acarrean condenación para sí mismos. O sea, ¿qué nos manda el Señor? A obedecer y a honrar a nuestros padres, ¿cierto? Viéndolos como autoridad. Porque en Deuteronomio decía que serán prolongados tus días y te va a ir bien sobre la tierra si lo haces. Pero en Romano nos dice que los que resisten acarrean condenación, ¿ya? Y eso es juicio para el hijo desobediente. Y punto 4, honrar también implica que reconoces la sabiduría de tus padres. Y obviamente este punto es más, ¿cierto?, más sentimental. Nosotros sabemos que nuestros padres son más sabios porque saben más que nosotros, obviamente, ¿cierto? Han tenido una vida, incluso podemos recibir un consejo bíblico, como decía Tiare, de mejor forma que el que podemos tener nosotros, incluso un consejo secular. O sea, nosotros le preguntamos cualquier cosa a nuestros papás y los papás, como ya han vivido, ya tienen tiempo, más cierto que nosotros, nos pueden y podemos recibir un buen consejo, ya sea bíblico, un consejo también del mundo. Y eso, ¿cierto? Significa honrarles, hacerles caso, no quedar, ¿cierto?, con que yo soy más sabio como hijo que mis padres, que yo me las sé todas. Y muchas veces es así, que nosotros sabemos como hijos que prácticamente no sabemos todo lo que pasa en la vida. Y no es así. El Señor dice que debemos honrarlos porque ellos, ¿cierto?, tienen más tiempo en este mundo, son más sabios y por lo tanto podemos recibir un consejo bíblico o un consejo, ¿cierto?, cualquiera sea de ellos y va a ser, ¿cierto?, más sabio. Y el mandamiento, ¿cierto?, de honrar a tus padres es suficiente para obedecerles, ¿ya? Entonces, chicos, ¿qué espera Dios de un hijo? ¿Qué buscan? ¿Qué espera Dios de un hijo creyente? Primer punto, que obedezcamos. El segundo punto, que le honremos, ¿ya? Y un tercer punto que podemos encontrar esta porción de la escritura de Efesios 6, del 1 al 3, ¿qué espera Dios de los hijos? Que crean en Dios. Eso es muy importante. Creo que todo lo que hemos visto en estos dos puntos anteriores tiene un respaldo o una base, ¿cierto?, divina con respecto a este tercer punto. Debemos creer en Dios. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Noten nuevamente el texto, chiquillos. Si observan bien, ¿cierto? La obediencia a los padres, el honrarlos son mandamientos, ¿cierto? Lo vimos arriba. Incluso la promesa que aparece en estos versículos son un estímulo también para que obedezcamos, pero obedecer primero a nuestro Dios. Eso es lo que nos manda el Señor en su escritura, obedecer primero a nuestro Dios y luego a nuestros padres. Sin embargo, el obedecer, ¿cierto? El obedecer y el honrar
Lo que dice Dios aquí está ligado concretamente ¿a qué? A algo que pone Dios en nuestro corazón, a a la fe de poder creer en lo que dice la Escritura. Porque si no creemos en algo, ¿cierto? O en que no, perdón, si leemos algo y no lo creemos, no lo vamos a hacer, o no lo vamos a hacer de corazón, o no vamos a cumplir con lo que dice la Escritura. O sea, lo primero es un cambio en nuestro corazón. Y ese cambio está, ¿cierto? Obviamente pedirle al Señor que cambie nuestro corazón. Él es el único que puede trabajar en nuestra vida y en nuestro corazón. No un mensaje en la radio, no un mensaje en la tele, no un pastor, no un anciano. Es Dios el que puede cambiar nuestro corazón. Y Él es el que finalmente puede poner fe en nuestro corazón. ¿Ya? Observen un poquito, 4 puntos aquí con respecto a creer, ¿cierto?, en Dios. Y tanto el obedecer y el honrar al Señor, perdón, a nuestros padres, suponen que le creemos a Dios. Eso es lo principal, porque ese es el fundamento. Y si Él lo dijo, es razón suficiente para hacerlo. Como decía, si no, ¿para qué hacer algo en lo que no creemos? Si bien es cierto, chicos, hay una promesa de por medio en el versículo 2: honra a tu padre y a tu madre porque, o que es el primer mandamiento con promesa, como hijos obedientes, ustedes, nosotros, no debemos amar a nuestros padres porque vamos a recibir algo a cambio, sino porque creemos que lo que Dios dice primero es justo. O sea, yo no voy a amar a mi papá, no lo voy a obedecer ni lo voy a honrar porque voy a recibir algo a cambio, ¿no? Porque la Escritura dice que primero es justo, segundo es bueno y tercero es lo mejor para nosotros mismos. Eso es lo que dice la Escritura. Obedecer y honrar a nuestros padres es justo, es bueno y es algo que nos va a servir a nosotros mismos y por lo tanto, ¿cierto? Y por por lo demás, esto va a agradar al Señor, porque este es el deseo del Señor, que nosotros seamos hijos obedientes y que honremos al Señor, que les amemos, que les respetemos, que lo pongamos en un lugar, ¿cierto?, especial en nuestro corazón y en nuestra vida. Tercer punto, creer en Dios no solamente tiene que ver con que Dios, ¿cierto?, existe, sino, chiquillos, con estar persuadidos de su palabra o convencidos de su palabra. Eso quiere decir la palabra persuadidos, convencidos de lo que Él hace en cada área de nuestra vida. Y, y que lo que Él hace, ¿cierto? Lo que Dios hace con nosotros, con nuestro corazón, cuando Él nos da una vida nueva, cuando Él cambia nuestra vida, es lo correcto. Y que lo que Él hace en nuestro corazón también es, eh, sea bueno, sea malo, como decía Tiare, ¿cierto? Todo es para nuestro bien. Y así lo dice Romanos también. Dice que todo está diseñado para nuestro bien eterno. ¿Se recuerda en el pasaje Romanos 8:28? Y sabemos que a los que todas las cosas, ¿cierto?, le ayudan a bien. Todo está, chicos, diseñado para nuestro bien eterno. Una enfermedad, una tristeza, la muerte de nuestros padres, de nuestros hijos. El Señor se tiene que gloriar en ello. Suena fuerte, pero si es así, el Señor se alegra de su corazón. ¿Ya? Y punto 4, debemos recordar que eh, creer en Dios, chiquillos, no solamente tiene que ver con lo que Él hizo por nosotros mediante su Hijo Cristo Jesús, sino, ¿cierto? Cuando Cristo se no estima en hacerse hombre y baja, ¿cierto?, a este mundo, enseña, después le entregan, ¿cierto? Lo sacrifican, sufre, lo escupen, sufre, Él muere, ¿cierto? El tercer día resucita. No solamente tiene que ver con eso que nosotros, ¿cierto?, debemos creer en Dios, sino que en especial la manera en cómo nosotros, chiquillos, vamos respondiendo
a la instrucción del Señor. O sea, yo puedo decir, sí, no, sí, yo creo en el Señor, pero ¿crees realmente en el Señor? ¿Ha cambiado tu corazón el Señor? O sea, no, sí, yo creo, pero ¿cómo estás respondiendo a lo que tú recibes del Señor? ¿Cómo estás respondiendo al consejo que encontramos en su palabra? ¿Le falta el respeto a tus padres? ¿No le haces caso a tus padres? ¿No le honras como el Señor dispuso acá en su consejo? ¿Haces lo que quieres? Entonces, con eso tiene que ver, esa es la importancia, con creer, con estar persuadido de su consejo, pero también de la manera en que yo respondo a lo que Cristo hizo por mí, ¿ya? Eso es como lo más importante. Ahora, recapitulemos un poquito, chicos. Lo primero que dijimos, ¿qué espera Dios de un hijo, aunque sea o no creyente? ¿Qué espera Dios de un hijo? Lo primero, obedecer a sus padres. Lo segundo, honrar a sus padres. Y lo tercero es que nosotros podamos creer en Dios, ¿ya? Eso es lo que nos enseña aquí Efesios 6, del 1 al 3, y algunas conclusiones, ¿cierto? Y algunas aplicaciones prácticas para nuestra vida también en esta porción de la Escritura. Y podemos ver que la obediencia a nuestros padres no es un asunto de opción, no es algo que yo decida o no. Y lo vimos más arriba, no es un asunto de opción, sino que es un asunto de obediencia a Dios, de poder, ¿cierto?, entregar mi vida a Dios. O sea, mientras yo más le obedezco a Dios, más voy a obedecer y honrar a mis padres. Y también de un total sometimiento a la Escritura, porque a veces tratamos de ser como el heteronomista, ¿cierto?, que entregamos las decisiones de nuestra vida a un grupo para que ellos decidan por mí, como les enseñaba al principio de estos conceptos seculares. Pero no, debemos tomar nosotros las riendas de nuestra vida, obviamente, ¿cierto?, bajo el alero del Señor. Y como les dije, mientras más cerca del Señor estamos, más vamos a estar sometidos a su palabra. Y todo lo que nos pase, chicos, todo lo que nos pase va a ser, ¿cierto?, bien para nuestra vida. Quizá un día nos vamos a dar cuenta mucho, a mí siempre me va mal, tengo mala salud, me va mal en el colegio, siempre, porque a algunos les va bien, pero el Señor tiene algo preparado para usted. Siempre es así, siempre va a ser así. Cuando no obedecemos a nuestros padres y no los honramos, chicos, directamente estamos siendo desobedientes también y rebeldes con Dios. Porque el Señor, ¿cierto?, nos dijo, hijos, obedeced al Señor, en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. O sea, cuando yo no lo hago, cuando yo no cumplo con esto, directamente estoy desobedeciendo a lo que Dios quiere para mi vida. Y esto también va a traer consecuencias en algún momento. O sea, ya, yo hoy día no le voy a obedecer a mi papá, le va a faltar el respeto y chao. Uno, en la edad de ustedes, chicos, de repente es complicada la edad de la juventud, porque yo recuerdo, yo me fui de mi casa a la edad de 15 años y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes qué? Me voy, ¿no? Mi mamá, bueno, oro por ella, lamentablemente ella no es creyente, oro por ella también para que el Señor tenga misericordia de su vida. Y me dijo, ándate, ellos son padres, mis padres son separados, ¿por qué no son creyentes? Y me fui con mi papá a Santiago. Creo que fue la etapa de mi vida más triste, más triste. Pero yo no conocía al Señor en ese tiempo y obviamente cuando el Señor cambió mi vida y puso vida nueva en mí, yo me di cuenta de que todo esto fue para que me diera cuenta de que Él nunca perdió el control de mí.
Él tenía una línea trazada para mi vida y así lo tienen que ver ustedes también. Tenía una línea trazada para mi vida y él sabía que yo en algún momento me iba, ¿cierto?, a rendir a sus pies y iba a estar bajo su, sus órdenes, ¿cierto? Y iba a ser creyente. Y cuando lo hice, perdoné a mis padres, obviamente, a mi papá, yo todo el tiempo tengo contacto con ellos, pero básicamente yo lo que hago es orar por ellos. Entonces, como le decía, esto de ser, de no obedecer a nuestros padres indirectamente, ¿cierto? O directamente estamos siendo desobedientes con Dios en este caso, pero también trae consecuencias, trae consecuencias. Tercero, ten cuidado, ustedes deben tener mucho cuidado con las versiones de rebeldía que muchas veces nos encontramos. Y más encima encandilarnos con esas versiones de rebeldía que encontramos en cualquier lado, en nuestra amistad, en la universidad, en el colegio, ¿cierto? Y creemos que el ser rebelde es una moda, ¿cierto? Y más encima le faltamos el respeto a nuestros padres, a los adultos. Y este mundo está lleno de esas ideas, un mundo lleno de grupos, de instituciones que pueden llevarnos a eso, a encandilarnos, ¿cierto? Con estas versiones de rebeldía. Ahora, puede que jamás lleguemos a ser un antisocial, un anarquista, quizás nunca, ¿cierto? Un heteronomista. Buenos conceptos que aprendieron hoy día, ¿ya? Pero sí con habitualidad este concepto de heteronomía en el mundo, chicos, es un engaño bien sutil, porque entregamos nuestras decisiones a grupos para que puedan decidir con nosotros, por nosotros. ¿Se fijan? Por encima de nuestras propias decisiones. Y eh, Y el llamado, chiquillos, hoy día es a tener cuidado con eso, de no encandilarnos con estas versiones de rebeldía. Y por último, chiquillos, es si realmente nosotros creemos en Dios, si tú realmente crees en Dios, como veíamos puntos más adelante, si realmente estamos convencidos de lo que Dios habla aquí en su palabra, en la escritura, entonces voluntariamente voluntariamente debemos, y gozosamente también, nuestro corazón debe gozarse cuando nuestros padres, ¿cierto?, nos entregan una instrucción. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Voluntariamente y de una forma gozosa debemos obedecerles. Porque, como dije antes, si no lo hacemos, directamente estamos desobedeciendo a Dios. Debemos obedecer a nuestros padres y honrarlos, porque ambos, ¿cierto?, son mandatos que Dios estableció para nosotros. Y todo lo que hagamos en contra de Dios, en contra de la instrucción que Dios dejó en su palabra, chiquillos, va a traer en algún momento alguna consecuencia. Recuerden que nosotros estamos bajo la autoridad de nuestros padres o de la persona, ¿cierto?, que adulta que está en casa. Quizás alguno no vive con sus padres. Bueno, por lo que veo acá, la mayoría. Pero hay personas que viven con sus abuelos. Los abuelos son medio malcriadores muchas veces, pero aún así debemos obedecer, honrarles, pero más aún creer en lo que el Señor dejó en su palabra para poder que nos vaya bien en este mundo. Y chiquillos, no se dejen encandilar por estas versiones del mundo. No se dejen encandilar, porque si ustedes lo hacen, si ustedes no le cumplen al Señor, va a haber una consecuencia y la consecuencia puede ser fatal. Oremos. Padre, muchas gracias le doy a usted por este tiempo, gracias por su consejo, por su palabra. Muchas gracias, Padre, porque a veces nos damos cuenta que somos hijos desobedientes, con ustedes principalmente, porque no le honramos, no le obedecemos y muchas veces, Padre, no creemos en lo que usted dice. Quizás no vamos a decirlo abiertamente, pero muchas veces, como decía en la oración, tenemos dudas, tenemos desconfianza, poca fe en lo que usted dice en su palabra, en su consejo, y no lo obedecemos. No, no, no miramos, Señor, lo que usted quiere
decirnos y muchas veces tomamos las decisiones con nuestras propias fuerzas, ponemos nuestra fuerza, incluso nuestras cosas, nuestros problemas, nuestras necesidades en manos de otras personas. Y eso, Padre, usted nos manda a decir que debemos confiar plenamente en usted. Debemos, y ayúdenos, Padre, a ser hijos obedientes, a honrarle a usted, y que estos jóvenes que hoy día estuvieron expuestos a su palabra, que puedan, Señor, darle cumplimiento a esto, al igual que nosotros, Señor, que ellos puedan respetar a sus papás, obedecerle, eh, que puedan honrarle como ellos se merecen, Señor, aunque no se lo merezcan, pero es un mandato, Padre, y es un mandato suyo. Y si no lo hacemos, Señor, usted también nos dice que van a haber consecuencias. Gracias, Señor, por cada uno de ellos, que pongamos en práctica lo que usted dice, Señor, en su palabra, no solamente que escuchemos, ¿cierto? Y que tengamos conocimiento de lo que usted quiso decir, sino que podamos poner en práctica cada consejo que usted nos da. Muchas gracias por todo, mi Dios, por cada corazón que hoy escuchó de su palabra. En Cristo Jesús. Amén. Amén.